Les vengo a hablar sobre la superficialidad. Cada día que pasa, somos muchos los que miramos al alrededor y nos damos cuenta de la superficialidad, la mera apariencia que se encuentra en el mundo en el que vivimos. La sociedad nos vende una felicidad y bienestar, pero en el fondo, eso no es más que un simulacro, una fachada que nos venden para conseguir lo que quieren, ya que la sociedad está basada en mentiras y superficialidad. El mundo es una sociedad compuesta por personas que se relacionan entre sí, y si las personas que lo componen no generan una relación espiritual, la humanidad seguiría como un estado de caos, en el cual cada día se iría desvaneciendo el mundo actual, llegando al punto donde en vez de ser personas seamos entes ocupando un mismo espacio. Un estudio realizado en la Universidad de Winnipeg, en Canadá, encontró que los jóvenes que enviaban muchos mensajes de texto durante el día tendían a preocuparse menos por asuntos importantes de la vida y a filosofar sobre ella, pues solo piensan en su vida social y no en lo que los rodea. Tanta tecnología nos aleja del mundo real, de nuestras familias y seres queridos, nos vuelve personas aisladas, además hace que el hombre deje de ser un ser filosófico racional. Pero en este mundo lleno de distracciones para nosotros los jóvenes, ¿qué pueden hacer los padres para promover que sus hijos tengan tiempo para pensar en cosas importantes, o sea, a filosofar sobre su vida real? Ya que los padres son igual de culpables que la tecnología. Pues sí, si los padres no fueran tan exequibles, los niños no se volverían tan superficiales y tecnológicos. ¿Es acaso un delito nacer con un color de piel más oscuro? No, no lo es. Estas personas no son ni peligrosas ni inferiores, tal como muchos los han intentado demostrar a través de la historia. Y en cambio, el que discrimina sí que lo es, ya que con el tiempo el racismo comenzaría a usar el genocidio como forma práctica específica. Pero actualmente diríamos que el racismo no es algo cercano a nosotros, que no conocemos a alguien que sea racista, ¿sí? Sin embargo, se siguen viendo actos terriblemente injustos para estas comunidades, por ejemplo, en Colombia. Pero bueno, pareciera que realmente no conocemos la situación de estas personas, pero claro, si somos capaces de usarlos en chistes y en comentarios, lo que muestra un patrón claro de racismo que muchas veces es involuntario, y eso habla mucho del racismo moderno, porque así es como va a actuar. Pero antes de hablar de un racismo moderno, deberíamos hablar sobre por qué somos racistas de origen, ¿sí? Porque tenemos como cierta prevención hacia estas personas. Y bueno, es que independiente de la raza de una persona, el ser humano siempre ha tenido como una prevención hacia el color negro. En el caso de que, digamos que si estamos perdidos en un bosque, sería mucho mejor para nosotros estar en un lugar donde hay luz, donde podemos ver, que estar rodeados de oscuridad. Tendríamos mucho miedo. Y bueno, volviendo al racismo moderno, podremos decir que moralmente hoy en día no está bien ser racista. Ya el racismo no se va a ver más en actos de conquista ni en actos de segregación racial, sino que se va a ver más que todo en actos que comete la gente, ¿sí? Y de eso también van a salir otros tipos de racismo, como lo va a ser el racismo aversivo, el racismo a la inversa y el racismo institucional, que más que tener que ver con la psicología, se va a basar en el incumplimiento de los derechos básicos de estas personas. Mi ponencia está un poco apartada de lo que es el evento de filosofía. Voy a hablar sobre una problemática de China, espero les guste. A finales de la década de 1970, en la República de China se implantó, por decisión del gobierno en ese momento a cargo de Chiang Kai-shek, la ley del hijo único, con el fin de estabilizar o controlar el aumento de la población en el país más poblado del mundo.
Se llegó a mencionar que cada año en China nacían 21 millones de bebés, lo cual suponía un nacimiento cada segundo y medio. Esta realidad despertó las alertas del gobierno, ya que se creía que de no controlarse la natalidad se presentarían crisis económicas y sociales que afectarían notablemente el desarrollo del país, ya que el crecimiento sería insostenible. Cimentados bajo un objetivo radical y sin precedentes conocidos por el mundo, esta ley intentaba asegurar un desarrollo para el país, una sostenibilidad económica y aparentemente social que beneficiaría a la mayoría de la población china, ya que a cambio de respetar y apoyar esta ley, las familias recibirían certificaciones que les otorgaban beneficios como acceso preferente a los servicios de salud, asignaciones de vivienda y retribuciones económicas. Sin embargo, no se contempló la coerción y presión social, la persecución, el maltrato físico, psicológico y emocional que desde el inicio de esta ley se propagaría por zonas urbanas y rurales de China sin distinción de nivel o clase social. Buenas tardes. Mi ponencia se titula El ser humano entre la religión, la enajenación y la sumisión, debido a ciertas preguntas que yo me realicé en un proceso académico. Entonces, parto como inicio de mi ponencia una frase de Rousseau que dice: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y me pregunto cuál es el significado que tiene la frase. Entonces, para hallar el significado me baso en el materialismo histórico de Marx y planteo que es un proceso que desencadena finalmente en la explotación del hombre por el hombre. Entonces, parte de la economía de apropiación, que estaba basada en la igualdad, y se va desarrollando de manera que surge la propiedad privada, la jerarquización social, y por ende surge el Estado. Bueno, entonces me pregunto también por qué el hombre se desprende de su fuerza de trabajo sin pensar si realmente le están remunerando lo justo, ¿sí? Y planteo que la fuerza de trabajo es la esencia misma del hombre, o sea, él se está desprendiendo de lo que lo forma como un ser que puede vivir libre en comunidad. Entonces, cito a Marx cuando dice que el sistema capitalista no precisa de individuos cultivados, solo de hombres que se sillan al esquema productivo sin cuestionar. Y me pregunto el por qué. Entonces sale una tesis y me doy cuenta que hay varios sofismas que hacen que la gente se distraiga de realmente buscar el porqué de las cosas. Y planteo que los hombres a medida de la historia se han acostumbrado a entregarle la autoridad a otros sobre sí mismos. Entonces surge un postulado que es que Dios nos da el libre albedrío para que nosotros podamos escoger entre el bien y el mal. Y en realidad lo abandonamos porque confiamos en personas que tienen el dominio del poder y nos plantean que si hacemos lo malo vamos a pecar y vamos a estar condenados por la vida eterna. Entonces, hay dos partes en la religión. La que surge como en respuesta a las preguntas básicas y que no tienen una solución, como el porqué de la existencia del hombre, por qué la vida y para qué. Y la otra parte que es el hombre crea a Dios para solucionar esas preguntas, pero luego se encarga de asesinarlo, basándome en Nietzsche. Y tiene que sufrir el resto de la vida pensando que lo asesinó y por ende tiene que hacer el bien, o si no, se va a condenar. Marx dice que la religión es el opio del pueblo. Y yo lo creo plenamente, porque, como lo dije anteriormente, es un sofisma para que nosotros nos dejemos someter a ciertas cosas que en realidad no sabemos si queremos
realizar, como cumplir con una moral o con ciertos valores específicos que nos han enseñado desde la cuna. Entonces la iglesia nos dice como, ustedes pueden hacer lo que quieran, ustedes son libres de pecar si quieren, pero si lo hacen van a estar condenados el resto de la vida. Entonces van a ir al infierno y van a sufrir. Entonces el hombre no se puede rebelar tampoco ni puede pensar de una manera diferente porque le tiene miedo a lo que haya después de la vida. Tengo dos conclusiones. La primera es que el hombre se permite domesticar por las minorías que tienen el poder y el control sobre nosotros. Y la segunda, que dice que el propósito de la religión como tal está infundado en algo que no tiene sentido, porque ofrece un bienestar extraterrenal que no vamos a ser ricos ahorita, no vamos a estar en paz ahorita, sino que tenemos que vivir una vida de sufrimiento para que cuando lleguemos al paraíso seamos libres al fin. Y como tal, no tengo un final, sino más bien una invitación a que piensen si realmente lo que nos han enseñado es lo que debemos creer, o si nosotros podemos pensar de otra manera y hacer que nos dejen de oprimir. Bueno, buenas tardes. Nosotros venimos aquí a presentarles un par de conclusiones, unas ideas que nosotros tuvimos leyendo a dos filósofos pues, que nos llamaron mucho la atención, porque primero vamos a tratar a Jean-Paul Sartre, pues que como sabemos él nos habla mucho de la libertad, y pues él nos menciona que cuando somos libres somos responsables de nuestros actos. Y pues por otro lado tenemos a Kant, a Immanuel Kant, que pues vimos que se centraba más en esa responsabilidad que nos dice Sartre frente a la libertad. Entonces, para empezar vamos a dar como un concepto que nosotros tenemos de la libertad con la siguiente frase de Kant: la libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Aquí nos remitimos a decir que las otras facultades son, por ejemplo, como él dice, la ley moral, que son las que nos permiten convivir con las demás, esa es una, y otras son pues lo que él hizo toda su vida, que sería nuestra crítica, nuestra reflexión. Y bueno, entonces después de esto, el concepto de libertad que tenemos es que primero somos completamente libres, ¿sí? Estamos condenados a ser libres, una frase también de Sartre, que nos propone que nosotros vemos todas las posibilidades, todo lo que podemos hacer, pero entonces que no las hacemos, y no las hacemos es porque no estamos seguros, y por eso es que esta exposición se llama Libertad y Seguridad, porque queremos resaltar cómo la seguridad pues, tiene que complementarse mucho con la libertad, y al contrario. Y también de eso quiero mencionar mucho algo que impulsa a nuestra libertad y a nuestra seguridad bastante, y es la voluntad. Por otro lado, nos da otra forma de, ¿cómo decirlo?, reflexionar sobre nuestros actos, sobre pensar, sobre razonar sobre nuestros actos que hacemos. Es algo que él habla mucho sobre todo lo que él pensó que es nuestra ética, nuestra ley moral, que tenemos que pensar sobre nuestros hechos que hacemos, sobre bien o mal. Nosotros también actuamos siempre por nuestra voluntad, que nuestra voluntad nos guía siempre a hacer actos que no pueden ser debidos son malos ante la sociedad, pero nos sirven para nosotros. Es como esa ambición que tenemos. Dentro de este rollo de la historia de la educación en Colombia, vienen factores muy importantes como lo que es la intervención de la Iglesia en algún momento en soberanía de la educación, debido a que el Estado no tenía los recursos para administrar esto. Quedaron muchas llagas abiertas de lo que es actualmente de nuestra educación. Posiblemente en algunos colegios todavía se dé religión, lo cual no debería hacerse porque es legalmente que cualquier sujeto exprese libremente cualquier religión, y es oprimente tener que solo ver una religión. Uno debería ver espiritualidad.
asimismo como no se da la educación artística en algunos colegios, porque no era necesario. Asimismo, nosotros tenemos un concepto errado de lo que es educación. Normalmente, tanto en la familia como nos lo están enseñando originalmente con esto de los técnicos, se está educando dentro de una cultura que es fascinante dentro del trabajo. Es una fanática del trabajo, más dinero. Eso es lo que cree que el colombiano va a mejorar la calidad de nuestro país a través del trabajo, lo cual se está primordializando ahorita con este gobierno de Santos, que es la educación técnica, ya que puede llegar a cualquier entorno de nuestro país, llega más fácilmente, pero llega en una muy baja calidad, porque las universidades en sí no estaban llegando con la completa educación que se requería, que se necesitaba para la población. Eso es básicamente lo que se está planteando ahora, una educación de trabajo. Y creo que eso es lo más importante de lo que se tiene que plantear el colombiano, de qué es lo que quiere, una educación para el trabajo o una educación investigativa que perdure en nuestra sociedad y de un reconocimiento de lo que es la imagen que tiene que ser Colombia. Este trabajo lo desarrollamos con el concepto de política, tomando diferentes puntos de vista, con teorías de diferentes filósofos y principalmente mostrarle a los jóvenes la importancia que esto tiene en sus vidas y que esto permite un adecuado ejercicio de la acción social donde se involucra a todo ser humano. Bueno, a continuación, mi compañera les va a contar sobre los conceptos como tal de política y de dónde surge. La política es la actividad orientada en la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Otra manera de definirse es la manera de ejercer el poder de intención, el poder con la intención de resolver los problemas de algunos miembros de la sociedad. La disciplina encargada de la política se define como ciencias políticas. Algunas ideas de Aristóteles. Aristóteles siempre mostró una gran preocupación por la política, en especial por la educación de los jóvenes. Esto lo demostró en el libro octavo de la política, que es importante para la adaptación de algunas leyes en la Constitución. Aristóteles afirma el fundamento básico del sistema democrático, que es la libertad. Aristóteles relaciona la política con la administración y con la economía. Todo hombre debe reconocerse como sus iguales. Thomas Hobbes hizo uno de sus mejores libros que se llama El Leviatán. Este libro se llama así porque él decía que el Leviatán es un monstruo bíblico, y él dice que lo llamó así porque el Estado es como un monstruo, una clase de monstruo que nos muestra cómo está construido y cómo está presentado. También otro de los pensadores fue John Locke. Este inglés nos dice que todos los hombres son iguales e independientes del Estado y que hay un señor absoluto y sí mismo dueño de sus propios bienes, que está sometido a un gobierno al cual él va a protegerse a él, a sus bienes y a su legitimidad de poder. ¿Por qué el asombro del unicornio? Aparte de ser una obsesión personal que claramente tengo con los unicornios, encontré una forma de poder atar todos los temas hacia un objetivo en particular, que es tratar de dejar una enseñanza. Yo no soy aquí un gurú sobre estilos de vida o sobre formas de enfrentarnos a la realidad, pero sí creo tener un poco de experiencia con respecto a la imaginación y a perder un poco la cabeza para encajar mejor dentro de esta sociedad que está en caos. ¿Por qué el asombro de los unicornios? Es para todos de común conocimiento que las diferentes religiones, las diferentes culturas tienen perspectivas muy variadas acerca del surgimiento y la creación del ser humano. Tenemos la creacionista, donde dice que se creó Adán y Eva. Tenemos también la perspectiva evolucionista, donde dice que los seres fuimos evolucionando desde los simios hasta los seres que estamos ahora. Y cada religión, por lo general, posee una serie de perspectivas muy claras de cómo nació el ser humano, la sociedad y el mundo en general. Entre todas esas tendencias y todas esas historias
encontramos a los unicornios. Hay una leyenda bastante antigua que nos habla del nacimiento del universo gracias a un ser supremo que creó un unicornio con cuerno espiralado que vino a romper una roca dentro del planeta Tierra y crear los manantiales de las aguas. A partir de ahí, con el agua, se creó la vida. Y a partir de ese unicornio protector y ese ser primero que estuvo, se creó la raza humana. La raza humana era tan perfecta y tan encantadora que los unicornios se enamoraron por completo de ellos y se asombraron día a día con las perspectivas que ellos mostraban de la vida. No se podían quedar quietos al verlos porque de verdad se sentían emocionados al ver las formas de moverse, al ver las formas en cómo estaban actuando. Me pasó una cosa muy peculiar anoche cuando estaban en la inauguración de este evento con la banda que se estaba presentando de los chicos con los tambores, que a mí personalmente me sacó como de la cotidianidad y me emocionó bastante. Yo creo que algo así deberían sentir los unicornios al verlos, es erizar de la piel al ver que las personas hacen las cosas que aman con toda la pasión y el desbordamiento del mundo. Ese es el asombro del unicornio. Teniendo en cuenta ya estas perspectivas y dándoles a conocer un poco la historia de los unicornios, yo creo que es muy importante resaltar que la sociedad es una sociedad variada, rica, multicultural, pluralista, que tiene una serie de diferencias incontables. El problema es que nosotros no las vemos. Estamos tan encasillados en una serie de estándares y de estereotipos tan cuadriculados que cuando algo marca la diferencia, todo el mundo se raya, todo el mundo siente con una cierta aprensión a lo que está pasando. Hay un autor americano que nació en New York que se llama Walter Lippmann, que fue un gran periodista, en 1889 más o menos nació, y él creó el concepto de estereotipo. Yo creo que la mayoría de ustedes saben qué es el concepto de estereotipo. Un estereotipo es un modelo de conducta que se tiende como a visualizar como el que rige el comportamiento. Tenemos el estereotipo del nerd, tenemos el estereotipo de la niña cortada, tenemos el estereotipo de la niña juiciosa, tenemos el estereotipo del profesor, y nosotros tendemos a encasillar y a cuadricular a las personas dentro de esos estándares. Pero la sociedad no es eso, la sociedad no es una cuadrícula. Y entonces se hace necesario empezar a entender tendencias que rompan esos estereotipos de conducta que hay. Fácil no es. Por lo general, cuando tú vas en contra de lo que está preestablecido como normal dentro de una sociedad como la nuestra, todo el mundo se viene encima. ¿Por qué? Porque si se desestabiliza el centro de control y se desestabilizan esos ejes de tranquilidad que están tan marcados, la gente sencillamente no sabe qué hacer. Es decir, si nosotros en este momento viéramos a una persona acá completamente desnuda, caeríamos en shock, porque no es algo que estemos acostumbrados a ver. Pero tenemos que ser conscientes que la vestidura no es algo que venga desde el momento de nacimiento, nos los pone para protegernos, para cuidarnos, e incluso simplemente por moda. Pero realmente nosotros como seres humanos no somos un solo molde o una sola imagen. Es necesario nosotros entonces tener en consideración que aún habiendo unos estereotipos muy marcados, estos no hablan de la totalidad de lo que es el ser humano y de lo que es la sociedad. Lastimosamente, en nuestros sistemas educativos y en toda la tradición cultural que nosotros venimos trayendo desde hace muchísimos años, terminamos enfrascándonos en esos tipos de comportamientos. Buenos o malos, los estereotipos no son ni buenos ni malos. Un estereotipo es un modelo de conducta. El problema es cuando uno empieza a juzgar y empieza a atacar ese tipo de comportamientos. Hay una autora española que se llama Victoria Camps, que dice que uno de los factores que más ha marcado el problema de la sociedad actual es la pérdida de la capacidad de asombro. Suena bastante ridículo cuando una persona como yo se enfrenta a una sociedad a decirles que no pierdan la capacidad de asombro, porque por lo general es un elemento que no es muy común en nosotros. ¿Capacidad de asombro en qué sentido? Capacidad de asombro es tener la capacidad de mirar un atardecer y aún quedar anonadado con la tendencia de colores y el matiz que tiene y las texturas que se alcanzan a ver en las nubes. Capacidad de asombro de poder disfrutar simplemente cómo baja el río por su causa. Capacidad de asombro de ver cómo corren los caballos. Capacidad de ver cómo un perro, al ver a su amo, despide todo el amor del mundo. Capacidad de asombro de ver cómo un beso puede transformar la vida de una persona. Esos pequeños detalles han sido olvidados en esta sociedad tan tecnócrata en la cual nosotros nos vemos implícitos. No estoy atacando a las carreras técnicas, no estoy atacando a los científicos ni a los matemáticos, de ninguna manera. De hecho, yo tengo una carrera matemática, entonces no es que una cosa vaya en contra de la otra.
Lo que pasa es que el ser humano es un ser tan rico que debería tener en consideración toda esa serie de factores que de verdad lo hacen ser humano. Buenas tardes. Bueno, mi ponencia se llama Adiós a la idea del progreso. Esta ponencia la voy a hacer en 4 partes, que son el sentido de pertenencia, el conflicto armado, la corrupción y el TLC, ya que son 4 de los puntos más importantes que tiene a Colombia como está en este momento. El sentido de pertenencia. Es indudable que Colombia tiene cantidades de recursos para obtener un beneficio propio, pero no es así. Lastimosamente, esos beneficios se los estamos dando a otros países, afectando nuestra economía y nuestra política. También esto produce que la gente pierda la identidad de ser colombiano y busquen un beneficio individual, más no social, que es como lo que se debería tener para el sentido de pertenencia. Es el conflicto armado, que este se originó por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que fue un líder político de nuestro país que quedó marcado en la historia. Lastimosamente lo asesinaron y surgió de ahí el Bogotazo. Ya desde ahí empezaron a surgir grupos revolucionarios como el ELN, las FARC y el MS-9. ¿Qué buscaban ellos? Un cambio en la sociedad, un cambio de pensamiento, de exigir sus derechos y buscar un gobierno socialista, pero lastimosamente las ideologías de ellos se perdieron y se desviaron y empezaron a hacer otras cosas muy diferentes. Ya este es otro punto, creo que el más importante del que nos tiene así como estamos hoy, que es la corrupción. Este ranking de corrupción mundial lo hizo la Transparencia Internacional, que es el encargado de hacer el ranking. Ellos se basan en los ingresos que tiene el país y lo que invierten en el país, y Colombia está en el puesto 96 a nivel mundial. El Tratado de Libre Comercio, ¿qué buscan? Ellos buscan mandar productos al exterior y volver más competitivo el producto colombiano en el extranjero. Pero ¿qué provocó esto? Que el producto colombiano perdiera sus ventas y su salida comercial, porque el producto extranjero estaba llegando mucho más barato del que estaba acá en Colombia. Ya esto es lo que provocó el TLC, que fue la desaparición de empresas estatales. Ya no existen porque las empresas norteamericanas empezaron a dar como beneficios al país y los fuimos aceptando. Algunos ejemplos de empresas norteamericanas son McDonald's, Starbucks, todas esas empresas, y pues que son más de más nombre y venden más que cualquier empresa colombiana. Bueno, mi tema de ponencia es juegos de guerra. En la ponencia que voy a hacer, lo voy a hacer referente como a la guerra que está viviendo el Medio Oriente, basado como en el sufrimiento que está viviendo los niños. Lo baso toda la guerra en implicación de las víctimas, que son los niños, las familias, que no tienen nada que ver con esta guerra absurda que se está viviendo en este momento. Bueno, comprender al Medio Oriente es la causa del conflicto, y si consideramos que Palestina representa un territorio cuya descolonización está pendiente, es la base central para entender los 60 años de conflicto, es decir, la creación oficial del Estado de Israel desde el 15 de mayo de 1948. Desde entonces se ha dado un curso a la limpieza étnica de los territorios de palestinos, ya que el objetivo político de Israel es tener un Estado judío. Por un tanto absoluto necesario es erradicar a la población árabe nativa de esos territorios. Por ello son las masacres, los desplazamientos forzados, todos los crímenes de lesa humanidad que comete Israel, que se dan en el contexto de la creación de su Estado.
el cual aún no alcanza las dimensiones de sus conductas que pretenden, es decir, ocupar todo el territorio antes que habían pertenecido a los palestinos. Esto, de alguna manera, refuerza las causas del conflicto, ya que Israel siempre ha tenido argumentos para no negociar y ha trabajado o se ha aliado siempre con las potencias de turno. Primero fue Reino Unido, luego Francia y por último Estados Unidos, que es una de las grandes potencias que se está teniendo últimamente, por lo cual ha sido imposible condicionar su política de Estado, y a pesar del respeto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, ni tampoco los derechos humanos, Israel no todo lo fundamenta en razón de su seguridad nacional o espacio vital, razón de Estado. Mi nombre es Lilian Camila Espín de Santa María y me acompaña Valentina González. Venimos del Colegio Descubriendo mi Mundo y nuestra ponencia lleva como nombre Conceptos y visiones acerca de la identidad de Colombia. En primer lugar, queremos definir lo que es en realidad identidad. Entonces, identidad en un diccionario encontramos que son las características que tiene una persona y la pueden diferenciar de otra. Entonces, nosotros lo que hicimos fue mirar la identidad desde dos visiones diferentes. La primera visión la encontramos y la podemos ver desde los libros de historia que nos muestran nuestros profesores, donde nos muestran a Europa como base de nuestra cultura, y es a lo que tenemos que llegar. Y como segundo lugar es un tema que la verdad ha tenido mucha fuerza en la actualidad, que es retomar absolutamente todo lo que son nuestras raíces. Pues respecto a estas dos visiones que planteamos frente a identidad, nos damos cuenta que a la primera visión no es, por tanto, muy favorable, ya que queremos igualar un mismo sistema de Europa, pero no vemos lo que tiene Europa y no comparamos lo que tiene Colombia. Europa lo vemos como un continente industrializado, pero Colombia no vemos que por sus cuestiones geográficas lo que cuenta es que él produce materia prima, pero queremos llegar a una industrialización para llegar a ganar altas ganancias, llegar a un mismo sistema industrializado, el cual no es el de nosotros, y debemos buscar una mejor alternativa para poder llevar a cabo un mejor desarrollo y poder igualar estos buenos ingresos que tienen. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer el espacio, admirar, felicitar a los protagonistas, a los que han puesto su granito de arena para llevar a cabo el encuentro, para crear opinión, para crear pensamiento. Me parece que es muy valioso el esfuerzo y pienso que hay que llevar una merecida felicitación por ello. Vale, yo vengo a hablarles en nombre de un trabajo que hemos venido realizando en el Gimnasio La Peña y también en parte de una investigación que llevo realizando en los últimos 10 años acerca también de la educación, pero también acerca de la cultura y de la vida. Pienso yo que la filosofía no debe limitarse y creo yo que estos son los espacios en los cuales nos damos cuenta que la multiplicidad brilla y que somos muy diversos y que es muy importante compartir nuestras opiniones y nuestros pensamientos. Abro comillas, madurez en el adulto es adquirir la inocencia para jugar como niños. Esta es una frase de Friedrich Nietzsche. Usualmente identificamos la noción de azar con la ausencia de orden y el concepto de caos, según la antigua tradición poética y religiosa, con un estado de confusión previo a la armonía definitiva de la creación. Pero a partir de la termodinámica y de la física cuántica, comenzamos a metamorfosear dicha mirada. El caos parece ser no solo el preludio del orden, sino aquello que asegura la reaparición de lo nuevo.
mientras que la sal parece explicar el más agudo diseño de un sutil ordenamiento aparentemente incomprensible. Claro, siempre requerimos un poco de orden que nos resguarde, es impensable desistir de él, pero nos parece lícito preguntar hasta qué punto vivimos condicionados por un orden foráneo, implantado o repetido ciegamente. Por lo cual quiero centrarme en primer lugar en que por qué se ve el torbellino en Tabio. Aunque se pueda pensar que es un capricho o una idea afortunada, el hecho radica en la ubicación geográfica de Tabio, que primero sirvió de paso obligado de la ruta de la miel y de la sal, procedente de lo que hoy conocemos como Gualibá y de los municipios como Zipaquirá y Nemocoro. Tabio en la bella época muisca, y aquí vino con satisfacción Alquita cuando digo bella, ella sabe por qué, éramos el sitio de paso. Aquí digo la provincia de Gualibá porque era lo que se llamaba Supatá, San Francisco de la Vega, eran los que traían la caña, y de Zipaquirá y Nemocoro se llevaba la sal, y siempre era el intercambio de la sal y de la miel. El torbellino, dentro de sus variantes, tiene un paso que es el que es característico en Tabio, pero voy a ver si más adelante lo recuerdo, explicaré por qué es ese paso. Luego fue el paso de peregrinaciones hacia Chiquinquirá y hacia Oaxaca, que casi siempre eran como, o sea, aquí pasa algo muy curioso. Nosotros pasamos de la diosa Luna de Chilla y del dios Sogamoso a Chiquinquirá y a Oaxaca, Chiquinquirá y Oaxaca, y muchos otros. Siempre fue un lugar inclusive de peregrinación. Primero fue por cuestiones económicas, después por peregrinaciones de estos dos centros religiosos en Cundinamarca. En las primeras conversaciones con algunos abuelos de la época se conoció de las posadas que existían en la vereda Río Frío, básicamente en Río Frío Oriental. Paso a Zipaquirá, se realizaban bailes ocasionales acompañados con instrumentos de cuerda, y aquí digo no específicamente el requinto. El requinto es un instrumento que en Tabio tenemos el mejor instrumentista de requinto, Hermes Espitia, pero se ha ido llegando, pero antes los bailes se amenazaban, aún quedan algunos exponentes de hijos de exponentes de los iniciales, como era al baile de la hoja, tocaban la hoja. Ahí queda Miguel Sánchez, en el último estudio que hizo el maestro Guillermo Laguna de Santander, encontró que aún quedan 2 o 3 exponentes de la hoja, pero que en esta zona se bailaba con algo de la hoja. Es una hoja de cualquier producto o fruto que se encuentre en la vereda, que son muy poquitos hoy en día. Bueno, a ver, inclusive, bueno, está como le dije Héctor Miguel Sánchez. Cuando se hizo el primer festival hace 25 años, se intentó comprobar qué era lo que se bailaba en Tabio para poder corroborar o negar si era torbellino. Pudo haber sido bambuco, pudo haber sido pasito, y debo confesar una cosa: se escogió el torbellino porque era un baile que se estaba perdiendo en Colombia. Uno de los aportes más grandes que tiene Tabio, que seguramente los tabinos no lo reconocemos, es que el torbellino se recuperó en Colombia en los diferentes festivales. Espero que no afecte susceptibilidades y ofrezco disculpas por el lenguaje, porque hoy debo utilizar un lenguaje muy coloquial, muy común. En algunos momentos utilizaré palabras que son desagradables, groserías, cosas así por el estilo. Y pues me siento aquí frente a ustedes en un sillón verde, pues como recordando a Cortázar un poco, porque después de la lectura espero mi muerte, como dice una frase. Entonces pues eso es una parte.
Voy a empezar hablando un poco de Carlos Fajardo. Carlos Fajardo es un filósofo y poeta, filósofo de la estética de los contemporáneos, que habla en sus cátedras de la maestría en comunicación, de educación y literatura sobre la manera en que en Latinoamérica, a diferencia de Europa, se resaltan más sus escritores que sus filósofos. Uno va a Europa y uno puede hablar desde la época griega, incluso desde antes hay filósofos que por ahí están rondando, puede llegar a esta época y todavía hay filósofos, pero uno dice en América Latina no hay filósofos fuertes, algunos dirán Krustovsky, o algunos llegarán a hablar de los que escribieron las venas abiertas de América Latina, pero ellos no eran filósofos, también empezaron por la literatura. Y es que América Latina, sobre todo, se mantiene desde sus mitos, sus leyendas, sus tradiciones. Y por lo mismo, las referencias que voy a hacer acá, la mayoría de veces, tendrán que ver mucho más con literatura que con filosofía. Porque para entender la filosofía de Latinoamérica, debemos conocer su literatura, creo yo. Pues es solo una opinión y pues que me la recalcó muy bien el profesor Carlos Fajardo en algún momento. Mientras escribo estas palabras de irónica teoría, me basaré un poco en la literatura para hablar de los pasos de la libertad. También rodarán entre los escritos temas en torno a la mujer, la muerte y la infancia, que son temas comunes a lo que yo hablo siempre. Es algo muy sencillo. Nosotros siempre tememos a varias cosas. Uno, a la mamá, por eso la mujer. Dos, a la muerte, porque no sabemos cómo nos va a llegar. Y tres, en algún instante, a lo que eran los niños. Uno le teme mucho a los niños. Entonces voy a estar acercándome un poco a lo de los niños, porque es que uno cuando es niño y empieza a ser adolescente, los demás adolescentes que ya son más grandes le dicen madure, porque le tiene miedo al otro, al que está contrario, porque uno quiere ser diferente y quiere relacionarse un poco. Entonces, ya que tengo un poquito más de aire, la corredera y la obesidad pues no me ayuda mucho, entonces voy a empezar con lo que nos concierne. Ya vamos a hablar de la temática. La primera cosa para ser libres, el primer elemento para ser libres es no leer. Magnífico, la primera cosa para ser libres es no leer. Miren, ¿qué son los libros? A ver, ¿ustedes qué deben acaso esa? A ver, ¿cómo diría una vez un amigo mío? ¿Usted para qué estudia literatura? ¿Qué lee esa mierda? Eso no da plata. Los mayores representantes murieron en la inopia. García Márquez, hasta que se ganó el Nobel de Literatura, aguantó hambre en París, al igual que Cortázar. A ver, ¿usted para qué estudia literatura? No lean libros. Miren, a ver, ahí tenemos grandes hombres que quemaron libros. Y empecemos por eso. A ver, el emperador de China, el primer emperador de China, Borges nos lo dijo. El primer emperador de China quemó todos los libros para que la historia empezara desde él. Es fundamental. ¿Usted para qué lee libros? Pues para dañar la historia del otro. Segundo, Alejandro Magno fue otro de los grandes. Adolfo Hitler, nuestro excelentísimo procurador Ordóñez, que en su juventud quemó libros en pro del favor de la literatura cristiana, católica, profunda que se debe manejar. Yo que soy católico y me parece que no es lo que hizo este tipo, pero quemó los libros por el bienestar de la fe y de la religión, muchachos. Entonces ahí está nuestro excelentísimo. No lean esa mierda. ¿Para qué leen libros? A ver, miren, los ignorantes ríen y son felices todo el tiempo. Bradbury nos lo dijo. Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Le dijeron a ¿usted para qué lee esa? ¿Usted para qué lee esa vaina, hombre? Usted no lea eso, mire, usted no lee libros, es feliz. ¿Usted cuándo se ha puesto triste, a excepción de que no gane el que usted quiere, viendo La Voz Colombia? Nunca. En cambio, usted lea un libro.